¿Te has preguntado con quién se casó Caín si Adán y Eva fueron los primeros humanos? ¿Y por qué la Biblia dice que edificó una ciudad? Hoy revelaremos las hijas olvidadas que cambian todo lo que creías saber. Hermanos y hermanas, en la fe nos encontramos frente a uno de los misterios más profundos y menos discutidos de las Sagradas Escrituras. Un enigma que ha desafiado a teólogos, estudiosos y creyentes durante milenios. La pregunta que nos consume el alma es simple, pero su respuesta nos llevará por senderos ocultos de la revelación divina. Si suscribes al canal y activas la campanita, serás parte de esta comunidad que busca la verdad profunda de la palabra de Dios. No te pierdas ningún misterio revelado. Génesis nos presenta la creación de Adán y Eva como los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. Y creó Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, nos dice Génesis 1:27. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 4, encontramos algo que desafía nuestra comprensión tradicional de la narrativa bíblica. Caín, el primogénito de Adán y Eva, después de cometer el primer homicidio de la humanidad al matar a su hermano Abel, huye al destierro. Pero aquí surge el misterio que ha desconcertado a generaciones. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, según Génesis 4:17. ¿De dónde salió esta mujer misteriosa? Si solo existían Adán, Eva y ahora el desterrado Caín, ¿cómo es posible que tenga esposa? Y más intrigante aún, ¿cómo pudo edificar una ciudad si supuestamente había tan pocas personas en el mundo? Estas preguntas han sido susurradas en círculos teológicos, pero raramente exploradas con la profundidad que merecen. La respuesta tradicional de muchas iglesias ha sido evasiva o simplista, dejando a los fieles con más dudas que certezas. Pero la verdad está ahí, esperando ser revelada por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Las Escrituras contienen pistas ocultas que nos guiarán hacia la comprensión de este misterio ancestral. Durante los próximos minutos, exploraremos 3 claves bíblicas fundamentales que desentrañarán este enigma. Descubriremos quiénes fueron realmente las hijas olvidadas de Adán y Eva, aquellas cuya existencia ha sido minimizada en las enseñanzas tradicionales. Veremos cómo la longevidad antediluviana permite explicaciones que desafían nuestras percepciones modernas del tiempo y la población. Este no es solo un ejercicio académico, es una búsqueda espiritual que nos conecta con los orígenes mismos de la humanidad y nos revela aspectos del plan divino que permanecían en las sombras. Cada versículo que examinaremos nos acercará más a la verdad que Dios ha preservado para aquellos que buscan con sinceridad y reverencia. Para comprender quién fue la esposa de Caín, debemos primero entender el contexto completo de su historia. Génesis 4 nos relata con precisión dramática los eventos que precedieron a este misterio. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, representan desde el inicio de los tiempos la dualidad fundamental de la humanidad, la obediencia y la rebeldía ante Dios. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, nos dice Génesis 4:2. Aquí vemos ya una diferencia crucial en sus vocaciones, que pronto se manifestaría en sus corazones. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios al Altísimo, cada hermano presentó lo que tenía. Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, mientras Caín trajo del fruto de la tierra. La respuesta divina fue contundente y reveladora. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya, según Génesis 4:4-5. Este rechazo divino no fue caprichoso, sino que reveló algo profundo sobre el corazón de cada hermano. La ofrenda de Abel representaba fe, obediencia y reconocimiento de la necesidad de derramamiento de sangre para la expiación. La de Caín, aunque trabajosa, carecía de la actitud correcta del corazón. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones o sacrificios no son escuchados por Dios? Comparte en los comentarios qué piensas que hace la diferencia entre una ofrenda aceptada y una rechazada. Dios, en su infinita misericordia,
no abandonó a Caín en su momento de ira y frustración. Le dirigió palabras proféticas que resuenan hasta nuestros días. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Según Génesis 4, 6, 7. Estas palabras divinas contienen una revelación tremenda sobre la naturaleza del pecado y el libre albedrío humano. El pecado se presenta como una fuerza activa a la puerta, esperando la oportunidad de entrar. Pero Dios también revela que el ser humano tiene el poder de dominarlo. Esta fue la primera lección sobre la responsabilidad moral que recibiría la humanidad. Sin embargo, Caín eligió ignorar la advertencia divina. Su corazón, consumido por la envidia y la ira, se endureció hasta el punto de cometer lo impensable. Y dijo Caín a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Registra Génesis 4:8. Este fue el primer homicidio en la historia de la humanidad. La sangre inocente de Abel clamó desde la tierra y Dios no tardó en confrontar al asesino. La interrogación divina fue directa y penetrante. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín reveló la profundidad de su endurecimiento. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si te sientes identificado con este contenido y quieres seguir descubriendo misterios bíblicos, suscríbete al canal ahora mismo. La sentencia divina fue justa pero también misericordiosa. Caín sería errante y extranjero en la tierra, pero Dios puso sobre él una señal de protección para que nadie lo matara. Y puso Jehová señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, según Génesis 4:15. Esta marca misteriosa ha sido objeto de innumerables especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos la han interpretado como una marca física visible, otros como una protección espiritual invisible. Lo que es cierto es que representaba tanto el juicio como la gracia divina, operando simultáneamente en la vida del primer asesino de la historia. Después del juicio divino, Caín se alejó de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. El nombre Nod no es casualidad, significa errancia o vagar, representando perfectamente la condición espiritual y física del primer fugitivo de la historia. Era una tierra de destierro, donde la comunión con Dios estaba rota, donde el alma vagaba sin rumbo fijo. Pero es precisamente en este punto donde surge el misterio que ha desconcertado a estudiosos durante milenios. Génesis 4:17 nos presenta una declaración que parece imposible. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Detengámonos un momento en la magnitud de esta revelación. Aquí tenemos a Caín, supuestamente uno de los pocos seres humanos existentes en la tierra, que no solo tiene una esposa, sino que además edifica una ciudad completa. ¿Cómo es esto posible si la narrativa tradicional nos dice que solo existían Adán, Eva y ahora Caín en destierro? ¿Qué teoría tienes sobre el origen de la esposa de Caín? ¿Crees que había otros humanos que la Biblia no menciona directamente? Déjanos tu opinión en los comentarios. La palabra hebrea utilizada para conoció es yadá, que implica una intimidad profunda y completa, no solo física, sino también emocional y espiritual. Este término se usa a lo largo de las Escrituras para describir la unión matrimonial en su sentido más sagrado y completo. Por tanto, no estamos hablando de un encuentro casual, sino de una relación matrimonial establecida. Pero la pregunta persiste: ¿de dónde vino esta mujer? Las teorías han abundado durante siglos. Algunos han sugerido la existencia de otras creaciones divinas paralelas a Adán y Eva. Otros han propuesto que había poblaciones humanas preadámicas que no se mencionan en el relato del Génesis. Sin embargo, hay una respuesta mucho más simple y bíblicamente sólida que ha sido pasada por alto o minimizada
en muchas enseñanzas tradicionales. La clave está en un versículo que muchos leen superficialmente, pero que contiene una revelación extraordinaria sobre la familia primordial. Génesis 5:4 nos dice algo crucial sobre Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Esta declaración bíblica es fundamental para resolver nuestro misterio. Adán y Eva no tuvieron solamente a Caín, Abel y Set. Tuvieron hijos e hijas durante los 930 años que vivió Adán. Imaginen, por un momento, la implicación de esta revelación. Durante casi un milenio, Adán y Eva continuaron procreando. Si consideramos que Eva mantuvo su capacidad reproductiva durante gran parte de este tiempo, y que las mujeres antediluvianas probablemente tenían períodos de fertilidad mucho más extendidos que las mujeres modernas, estamos hablando de potencialmente docenas o incluso cientos de hijos e hijas. Estas son las hijas olvidadas de las que habla nuestro título. Mujeres cuya existencia está claramente documentada en las Escrituras, pero cuyas historias individuales no se registran porque el enfoque del relato bíblico está en la línea genealógica que conduciría al Mesías prometido. La tradición judía antigua, preservada en textos como el Libro de los Jubileos, aunque no canónico, proporciona nombres específicos para algunas de estas hijas. Según esta tradición, Awan fue el nombre de la esposa de Caín, hermana del mismo, aunque debemos tratar estas fuentes con la cautela apropiada. Nos ofrecen una ventana a cómo las generaciones antiguas entendían esta narrativa. La revelación de que Adán engendró hijos e hijas durante 800 años después del nacimiento de Set nos abre una perspectiva completamente nueva sobre la población de la tierra primitiva. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de esta revelación, debemos considerar la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos. Adán vivió 930 años en total. Set, su tercer hijo mencionado por nombre, nació cuando Adán tenía 130 años, según Génesis 5:3. Esto significa que Adán tuvo 800 años adicionales de vida fértil después del nacimiento de Set. Durante este tiempo prolongado, él y Eva continuaron cumpliendo el mandato divino de fructificad y multiplicaos. Consideremos las implicaciones matemáticas de esta longevidad. Si Adán y Eva tuvieron hijos cada pocos años durante estos 800 años, y si cada uno de sus hijos también vivió varios siglos y comenzó a procrear a una edad temprana, la población humana podría haber crecido exponencialmente en 1900, relativamente pocos siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las genealogías bíblicas mencionan principalmente a los hombres y raramente a las mujeres? ¿Crees que esto significa que las mujeres eran menos importantes o hay otra razón? Comparte tu perspectiva en los comentarios. La respuesta está en el propósito divino de las genealogías bíblicas. Estas no pretenden ser censos completos de la población, sino líneas de descendencia específicas que conducen al cumplimiento de las promesas divinas. El enfoque está en la simiente prometida, la línea genealógica que eventualmente daría lugar al Mesías. Esto explica por qué Génesis registra meticulosamente la descendencia de Set, quien reemplazó a Abel en la línea de la promesa, pero menciona solo brevemente que Caín tuvo descendencia. No es que las hijas de Adán y Eva fueran menos importantes ante Dios, sino que sus historias individuales no eran esenciales para el registro de la línea redentora. Las Escrituras nos dan pistas adicionales sobre la existencia de estas hijas olvidadas. Cuando Caín expresó su temor de ser matado por cualquiera que lo encontrara, esto implica la existencia de otras personas, además de sus padres inmediatos. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, dice Caín en Génesis 4:14. ¿Quiénes eran estos cualquiera que podrían encontrar y matar a Caín? Si solo existían Adán y Eva, esta preocupación no tendría sentido. Pero si ya había una población considerable de hermanos,
hermanas, sobrinos y sobrinas viviendo en diferentes regiones, entonces el temor de Caín cobra total sentido. La tradición judía antigua preservó algunos nombres de estas hijas. El libro de los Jubileos, aunque apócrifo, menciona que Adán y Eva tuvieron una hija llamada Awan, quien se convirtió en la esposa de Caín, y otra llamada Asura, quien se casó con Set. Estos textos, aunque no tienen autoridad canónica, reflejan tradiciones orales que se remontaban a tiempos muy antiguos. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, también confirma esta comprensión. En sus Antigüedades judías, escribe que Adán tuvo muchos hijos e hijas y que vivieron largo tiempo en la tierra. Estos testimonios externos corroboran lo que las escrituras canónicas sugieren, que la primera familia humana fue mucho más grande y compleja de lo que comúnmente se enseña. Es importante entender que en los primeros tiempos de la humanidad, el matrimonio entre hermanos no solo era necesario para cumplir el mandato divino de poblar la tierra, sino que también era genéticamente viable. La corrupción genética que hace peligrosos los matrimonios consanguíneos hoy en día se acumuló gradualmente a lo largo de generaciones de exposición al pecado y sus efectos en la creación. Para muchos creyentes modernos, la idea de que Caín se casara con su hermana genera incomodidad e incluso escándalo. Sin embargo, debemos entender que estamos aplicando estándares morales y leyes que fueron establecidas muchos siglos después de estos eventos primordiales. La ley mosaica, que prohibió específicamente los matrimonios consanguíneos, no sería dada hasta aproximadamente 2500 años después de Adán. En Levítico 18, Dios establece claramente las prohibiciones matrimoniales. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Estas leyes fueron dadas por razones tanto espirituales como prácticas, incluyendo la protección contra defectos genéticos que se habían vuelto problemáticos después de milenios de corrupción genética causada por la entrada del pecado en el mundo. Pero en los días de Adán y Eva, la situación era completamente diferente. La humanidad acababa de salir de las manos del Creador, portando la perfección genética original. El código genético humano no había sufrido aún las mutaciones y corrupciones que se acumularían a lo largo de las generaciones. Por tanto, los matrimonios entre hermanos no solo eran seguros, sino necesarios para cumplir el mandato divino. ¿Crees que Dios cambió sus estándares morales a lo largo de la historia? ¿O que las circunstancias diferentes requirieron regulaciones diferentes? ¿Cómo entiendes estos cambios en las leyes divinas? Comparte tu reflexión en los comentarios. Las propias escrituras nos muestran que esta práctica era aceptable en los primeros tiempos. Abraham, el padre de la fe, se casó con Sara, quien era su media hermana. En Génesis 20:12, Abraham declara: «Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». Dios no condenó este matrimonio. Al contrario, bendijo a Abraham y Sara con descendencia en su vejez. Isaac se casó con Rebeca, quien era su prima segunda, hija de Betuel, hermano de Abraham. Jacobo se casó con Lea y Raquel, quienes eran sus primas hermanas, hijas de Labán, hermano de su madre Rebeca. Estos matrimonios entre parientes cercanos eran no solo aceptables, sino que formaban parte del plan divino para preservar la línea de la promesa. La razón de estos matrimonios dentro de la familia patriarcal tenía múltiples propósitos divinos. Primero, preservaba la pureza de la línea genealógica que conduciría al Mesías. Segundo, mantenía las promesas y bendiciones divinas dentro de la familia de la fe. Tercero, evitaba la contaminación con las prácticas idólatras de los pueblos circundantes. Pero volviendo a los días de Caín, debemos entender que no había alternativa. Si la humanidad iba a cumplir el mandato de fructificad y multiplicaos, los hijos de Adán y Eva necesariamente tenían que casarse entre sí. No había otros seres humanos disponibles, y Dios no había prohibido aún estas uniones. La genética moderna nos ayuda a entender por qué esto era posible entonces, pero problemático ahora. Cada generación acumula mutaciones genéticas dañinas. En los primeros tiempos,
con un patrimonio genético perfecto, estas mutaciones eran mínimas. Pero después de miles de años y cientos de generaciones, el riesgo de que dos personas emparentadas porten las mismas mutaciones recesivas dañinas se vuelve significativo. Es fascinante observar cómo la misma sabiduría divina que permitió los matrimonios consanguíneos cuando eran necesarios y seguros, posteriormente los prohibió cuando se volvieron peligrosos. Esto demuestra que las leyes divinas no son arbitrarias, sino que responden a circunstancias específicas y al bienestar de la humanidad. Además, debemos considerar que en aquellos tiempos primordiales las familias eran unidades de supervivencia mucho más grandes y complejas de lo que imaginamos hoy. Una sola familia extendida podría incluir cientos de individuos a lo largo de varias generaciones, viviendo simultáneamente, creando comunidades enteras unidas por lazos de sangre, pero con suficiente diversidad genética para mantener la salud poblacional. Uno de los aspectos más extraordinarios y a menudo pasados por alto en la narrativa del Génesis es la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos. Estas no son cifras simbólicas o alegóricas, sino registros históricos precisos, que nos revelan una realidad completamente diferente a la que conocemos hoy. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enós alcanzó los 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel llegó a los 895 años. Jared vivió 962 años. Y el récord lo tiene Matusalén, quien vivió 969 años, según Génesis 5:27. Estas cifras no son exageraciones poéticas, sino datos históricos que transforman completamente nuestra comprensión del mundo antediluviano. Imaginemos las implicaciones de esta longevidad para el crecimiento poblacional. Si una mujer mantenía su capacidad reproductiva durante varios siglos y las familias tenían múltiples hijos a lo largo de estos periodos extendidos, el crecimiento demográfico sería exponencial. Una sola pareja podría tener docenas de hijos durante su vida extendida. ¿Has calculado alguna vez cuántas personas podrían descender de Adán y Eva en solo 500 años, considerando la longevidad antediluviana? ¿Te sorprende pensar que para el tiempo de Caín ya podría haber cientos o miles de personas? Comparte tu estimación en los comentarios. Consideremos un escenario conservador. Si Adán y Eva tuvieron un hijo cada 5 años durante 800 años, tendrían 160 hijos. Si cada uno de esos hijos vivió varios siglos y también procreó abundantemente, para el tiempo en que Caín se casó y edificó su ciudad, podrían haber existido miles de descendientes de la primera pareja. Este crecimiento poblacional explosivo explica perfectamente varios misterios del relato bíblico. Primero, explica de dónde vino la esposa de Caín. Era simplemente una de sus muchas hermanas o sobrinas. Segundo, explica cómo Caín pudo edificar una ciudad. Había suficientes personas para poblarla y construirla. La palabra ciudad en el texto hebreo original no necesariamente implica una metrópoli moderna. El término ir puede referirse a un asentamiento fortificado, un pueblo amurallado o incluso un campamento permanente con defensas. En el contexto de la época, una ciudad podría consistir en unas pocas docenas de familias viviendo en un área protegida. Además, la longevidad antediluviana significa que múltiples generaciones coexistían simultáneamente. Caín pudo haber conocido a sus bisnietos, tataranietos y descendientes de muchas generaciones. Esta superposición generacional creaba comunidades complejas donde personas de edades vastamente diferentes compartían conocimientos, habilidades y experiencias. La tecnología y la civilización se desarrollarían rápidamente bajo estas circunstancias. Génesis 4 nos dice que los descendientes de Caín fueron pioneros en diversas artes. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esta especialización tecnológica temprana solo es posible con una población suficientemente grande y estable.
Se necesitan comunidades considerables para permitir que algunos individuos se dediquen exclusivamente a desarrollar habilidades especializadas en lugar de simplemente sobrevivir día a día. La longevidad también explica por qué Caín temía ser matado por cualquiera que me hallare. Si solo existieran sus padres inmediatos, este temor sería irracional. Pero si había una población considerable de parientes distribuidos por diferentes regiones, entonces su preocupación por la venganza familiar tiene perfecto sentido. Debemos también considerar que esta longevidad era un regalo divino que permitía a la humanidad temprana acumular sabiduría y conocimiento de manera extraordinaria. Un individuo podía dominar múltiples disciplinas durante sus siglos de vida, convirtiéndose en repositorio viviente de conocimiento y experiencia para las generaciones más jóvenes. La tierra de Nod, donde habitó Caín, después de su destierro, ha sido objeto de especulaciones durante milenios. Muchos han intentado ubicarla geográficamente, buscando en mapas antiguos algún rastro de esta región misteriosa. Sin embargo, la respuesta está en el significado mismo del nombre, que nos revela una verdad teológica profunda, más que una ubicación geográfica específica. Nod deriva de la raíz hebrea nadad, que significa vagar, errar o ser fugitivo. Por tanto, la tierra de Nod no es tanto un lugar específico como un estado existencial, la condición de errancia espiritual y física en la que se encontraba Caín después de su separación de la presencia divina. Esto nos enseña que Caín no simplemente se mudó a otro territorio, entró en una condición de vida caracterizada por la inquietud perpetua, la falta de propósito divino y la ausencia de paz interior. Era una existencia nómada, no solo geográficamente sino espiritualmente, donde el alma vaga sin encontrar descanso verdadero. El texto nos dice que esta tierra estaba al oriente del Edén. El oriente en la simbología bíblica a menudo representa alejamiento de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, también fueron enviados hacia el oriente y Dios puso querubines al oriente del huerto para guardar el camino, al árbol de la vida según Génesis 3:24. ¿Crees que la tierra de Nod era un lugar físico real o más bien representa el estado espiritual de separación de Dios? ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de vagar espiritualmente? Comparte tu reflexión en los comentarios. Pero junto con el juicio vino también la misericordia divina. Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo de la venganza. Y puso Jehová señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, según Génesis 4:15. Esta marca misteriosa ha generado innumerables teorías y especulaciones a lo largo de la historia. Algunos han imaginado que era una marca física visible, como una cicatriz, un tatuaje divino, o incluso un cambio en el color de su piel. Otros han propuesto que era una marca espiritual invisible, una especie de aura protectora que advertía a otros sobre las consecuencias de dañar a Caín. La verdad es que las Escrituras no especifican la naturaleza exacta de esta señal. Lo que sí sabemos con certeza es el propósito de la marca: prevenir que otros cometieran el mismo pecado que Caín. Dios declaró: cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Esta protección divina no era una aprobación del pecado de Caín, sino una medida para evitar que la violencia se propagara en una espiral de venganza interminable. La marca de Caín representa uno de los ejemplos más tempranos de la justicia restaurativa divina. En lugar de simplemente castigar, Dios busca maneras de prevenir futuros crímenes y restaurar el orden moral. La marca servía como advertencia pública de que la justicia le pertenece solo a Dios, no a los individuos sedientos de venganza. Es fascinante observar cómo esta marca cumplía múltiples funciones simultáneamente. Para Caín, era un constante recordatorio de su pecado y sus consecuencias. Para otros, era una advertencia sobre el costo de la violencia. Para la comunidad en general, establecía el principio de que la vida humana es sagrada
y que la justicia debe ser administrada por Dios, no por vengadores individuales. La tradición judía posterior ha preservado diversas interpretaciones sobre esta marca. Algunos rabinos antiguos sugirieron que era una letra del nombre divino inscrita en la frente de Caín. Otros propusieron que era un cuerno que crecía de su cabeza, o que su rostro se volvía pálido como advertencia a otros. Sin embargo, la interpretación más consistente con el carácter de Dios es que la marca era una manifestación visible de la protección divina, diseñada no para humillar permanentemente a Caín, sino para crear un espacio de gracia donde la misericordia pudiera operar incluso en medio del juicio. Esta marca también prefigura el sistema de ciudades de refugio que Dios establecería más tarde en la ley mosaica, donde los homicidas accidentales podían buscar protección de los vengadores de sangre. Demuestra que desde los primeros días de la humanidad, Dios ha buscado equilibrar la justicia con la misericordia. Aunque las escrituras canónicas son nuestra autoridad suprema en materia de fe y doctrina, existen tradiciones ancestrales y testimonios históricos que nos ofrecen perspectivas adicionales sobre los eventos primordiales de la humanidad. Estos documentos, aunque no tienen autoridad divina, preservan memorias colectivas que se remontan a los tiempos más antiguos de la civilización humana. El libro de los Jubileos, conocido también como el Pequeño Génesis, es uno de los textos apócrifos más antiguos que amplía la narrativa del Génesis con detalles adicionales. Aunque este libro no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas, es considerado canónico en la iglesia etíope y era muy valorado por la comunidad de Qumrán, donde se encontraron múltiples copias entre los rollos del Mar Muerto. Según el libro de los Jubileos, Adán y Eva tuvieron una hija llamada Awan, quien se convirtió en la esposa de Caín. El texto también menciona a Sura, otra hija que se casó con Set. Estos nombres, aunque no aparecen en las escrituras canónicas, representan tradiciones orales muy antiguas que intentaban preservar los detalles de la historia primordial que no se registraron en el texto bíblico principal. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el primer siglo después de Cristo, también confirma que Adán tuvo numerosos hijos e hijas. En sus Antigüedades judías, Josefo registra tradiciones que circulaban en su época sobre la familia primordial, proporcionando contexto histórico valioso para nuestra comprensión de estos eventos. ¿Qué valor crees que tienen las tradiciones extrabíblicas para entender mejor la Biblia? ¿Piensas que pueden complementar nuestra comprensión o que deberíamos limitarnos solo al texto canónico? Comparte tu opinión en los comentarios. Estas tradiciones ancestrales no contradicen el relato bíblico, sino que lo amplían con detalles que el texto canónico no consideró necesario preservar. Debemos recordar que la Biblia no pretende ser una enciclopedia exhaustiva de la historia humana, sino un registro selectivo de los eventos y personas relevantes para el plan de salvación divino. La tradición judía también preservó enseñanzas rabínicas sobre la naturaleza de la marca de Caín y las circunstancias de su matrimonio. Algunos textos talmúdicos sugieren que Caín se casó con una hermana gemela que nació con él, mientras otros proponen que fue con una hermana menor nacida posteriormente. Estas tradiciones, aunque especulativas, demuestran que los estudiosos antiguos entendían claramente que la esposa de Caín debía ser una pariente cercana, y no veían esto como problemático o contradictorio con la voluntad divina para aquellos tiempos primordiales. Los padres de la iglesia primitiva también abordaron estas cuestiones. San Agustín, en La Ciudad de Dios, escribió extensamente sobre los matrimonios de los primeros humanos, explicando que en los primeros tiempos era necesario que los hermanos se casaran entre sí para cumplir el mandato divino de poblar la tierra. San Juan Crisóstomo, el gran orador de la iglesia primitiva, enseñó que estos matrimonios entre hermanos eran no solo permitidos, sino ordenados por Dios en las circunstancias especiales de los primeros tiempos. Explicaba que la ley, natural que posteriormente prohibiría tales uniones, no estaba aún en efecto, cuando la supervivencia misma de la humanidad dependía de estas alianzas familiares.
Es importante entender que estas tradiciones ancestrales nos ayudan a llenar algunos vacíos en nuestra comprensión, pero siempre deben ser evaluadas a la luz de las escrituras canónicas. Cuando estas tradiciones concuerdan con los principios bíblicos y no contradicen el texto sagrado, pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre el contexto histórico y cultural. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. Algunas tradiciones posteriores añadieron elementos fantásticos o mitológicos que no tienen base bíblica sólida. Nuestro criterio debe ser siempre: ¿está esta tradición en armonía con lo que sabemos del carácter de Dios y sus propósitos revelados en las Escrituras? Lo fascinante es observar cómo tradiciones completamente independientes, preservadas en diferentes culturas y épocas, convergen en puntos similares sobre la familia primordial y los primeros matrimonios humanos. Esto sugiere una memoria colectiva auténtica de estos eventos fundacionales. Más allá de resolver el misterio histórico de la esposa de Caín, esta narrativa nos enseña lecciones teológicas profundas que trascienden el tiempo y hablan directamente a nuestros corazones contemporáneos. El relato de Caín no es simplemente una curiosidad histórica, sino un espejo que refleja la condición humana universal y la naturaleza del corazón ante Dios. La primera lección fundamental es que Dios valora la actitud del corazón por encima del ritual externo. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, ambos cumplieron con el acto de adoración, pero solo uno fue aceptado. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya, según Génesis 4:4-5. Esta distinción divina no fue arbitraria. Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, dando lo mejor de lo que tenía con un corazón de fe y gratitud. Caín simplemente trajo del fruto de la tierra, sin la especificación de que fuera lo mejor o los primeros frutos. La diferencia estaba en la calidad del corazón que acompañaba la ofrenda. El Nuevo Testamento confirma esta interpretación cuando Hebreos 11:4 declara: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. La fe era el elemento distintivo que marcaba la diferencia entre las dos ofrendas. ¿En qué áreas de tu vida espiritual crees que ofreces lo mejor a Dios y en cuáles simplemente cumples con el ritual? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras ofrendas sean como las de Abel? Reflexiona y comparte en los comentarios. La segunda lección poderosa es la responsabilidad fraterna que todos tenemos. Cuando Dios preguntó a Caín por su hermano, la respuesta fue defensiva y evasiva. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta retórica de Caín se ha convertido en el grito de todos aquellos que buscan evadir su responsabilidad hacia otros seres humanos. Pero la respuesta implícita de Dios es rotunda. Sí, somos guardadores de nuestros hermanos. Tenemos una responsabilidad moral hacia el bienestar de otros, especialmente de aquellos más cercanos a nosotros. Esta responsabilidad fraterna se extiende más allá de la familia biológica hacia toda la familia humana. La tercera lección es sobre la naturaleza progresiva del pecado. Dios advirtió a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta es una de las descripciones más precisas de la psicología, del pecado en toda la Escritura. El pecado se presenta como una fuerza activa y seductora, a la puerta, esperando la oportunidad de entrar y dominar. Pero Dios también revela que el ser humano tiene la capacidad de dominarlo. El libre albedrío implica tanto la posibilidad de caer como la capacidad de resistir y vencer. La cuarta lección es sobre la misericordia divina que opera incluso en medio del juicio. Aunque Caín mereció la muerte por su crimen, Dios le concedió vida y protección. La marca que puso sobre él no era solo una advertencia para otros, sino una manifestación tangible de la gracia divina que preserva la vida incluso del pecador más vil. Esta gracia no excusaba el pecado ni minimizaba sus consecuencias,
pero sí ofrecía una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Dios no desecha al pecador, busca maneras de redimirlo y restaurarlo a pesar de sus fallos. La quinta lección es sobre la continuidad de la vida y la esperanza después del fracaso. Aunque Caín fue exiliado de la presencia de Dios, pudo formar una familia, edificar una ciudad y contribuir al desarrollo de la civilización humana. Sus descendientes se convirtieron en pioneros de las artes, la música, la metalurgia y la ganadería. Esto nos enseña que incluso cuando hemos fallado gravemente, Dios puede usar nuestras vidas para propósitos constructivos. El exilio espiritual no significa necesariamente el fin de toda utilidad o contribución a la humanidad. La sexta lección es sobre la soberanía divina en preservar su propósito redentor. Aunque Caín se desvió del camino, Dios levantó a Set para continuar la línea de la promesa. Los planes divinos no dependen de la obediencia perfecta de ningún individuo particular. Dios siempre tiene maneras de cumplir sus propósitos eternos. La historia de Caín y su esposa misteriosa no es simplemente un relato antiguo sobre eventos remotos. Tiene implicaciones profundas y relevantes para nuestro mundo contemporáneo. En una época donde la humanidad está más dividida que nunca por razas, nacionalidades, ideologías y clases sociales, este relato nos recuerda una verdad fundamental que muchos han olvidado. El apóstol Pablo, hablando en el Areópago de Atenas ante los filósofos griegos, declaró una verdad revolucionaria: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra», según Hechos 17:26. Esta declaración no era simplemente teológica, era una afirmación científica y antropológica que la genética moderna ha confirmado completamente. Todos los seres humanos, sin excepción, descendemos de los mismos ancestros comunes. Las diferencias raciales, étnicas y culturales, que parecen tan significativas en nuestro mundo, son en realidad variaciones superficiales dentro de una sola familia humana. La sangre que corre por las venas de cada persona en este planeta puede rastrearse hasta Adán y Eva, hasta Caín y su esposa, hasta los patriarcas antediluvianos que poblaron la tierra primitiva. Esta comprensión tiene el poder de transformar completamente nuestra perspectiva sobre la diversidad humana. Cuando entendemos que todos compartimos los mismos ancestros, que todos somos literalmente hermanos y hermanas en el sentido más profundo, las barreras artificiales que hemos erigido entre nosotros se revelan como absurdas y destructivas. El misterio de la esposa de Caín nos enseña que desde los primeros días de la humanidad, la diversificación y expansión de la familia humana ha sido parte del plan divino. Las diferentes líneas genealógicas que se desarrollaron a partir de los hijos e hijas de Adán y Eva eventualmente dieron lugar a todas las naciones y pueblos que conocemos hoy. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva sobre las diferencias raciales y culturales si realmente creyeras que todas las personas son literalmente tu familia extendida? ¿Qué implicaciones prácticas tendría esto en tu vida diaria? Comparte tu reflexión en los comentarios. La longevidad antediluviana que hemos explorado también tiene lecciones para nuestra época. En una cultura obsesionada con la juventud y aterrorizada por el envejecimiento, el ejemplo de patriarcas que vivieron cerca de 1000 años nos recuerda que la sabiduría y la experiencia acumuladas a lo largo de décadas tienen un valor incalculable. Los patriarcas antiguos podían ser mentores de múltiples generaciones simultáneamente. Un solo individuo podía guiar a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, transmitiendo conocimientos y valores a través de siglos de experiencia vivida. Esta continuidad generacional creaba estabilidad cultural y preservación de la sabiduría, de maneras que nuestro mundo moderno ha perdido. En nuestra sociedad fragmentada, donde las familias están dispersas geográficamente y las generaciones viven en mundos culturales completamente diferentes, podemos aprender de estos modelos antiguos. La importancia de mantener conexiones intergeneracionales, de valorar la sabiduría de los ancianos y de crear continuidad cultural son lecciones que trascienden las épocas.
La historia de Caín también nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana. El primer crimen de la historia fue un fratricidio, hermano contra hermano, motivado por envidia y competencia religiosa. Esto establece un patrón que se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia humana. Las guerras religiosas, los conflictos étnicos, las divisiones denominacionales dentro del cristianismo, todos reflejan la misma dinámica destructiva que vemos en el relato de Caín y Abel. Hermanos que deberían estar unidos en amor y propósito común se convierten en enemigos por diferencias que, en la perspectiva eterna, son relativamente menores. Pero la marca de protección que Dios puso sobre Caín también nos enseña sobre la posibilidad de gracia y restauración, incluso después del fracaso más grave. En nuestro mundo que tiende a cancelar a las personas por sus errores, el ejemplo divino de preservar la vida y ofrecer oportunidades de redención es profundamente relevante. La capacidad de Caín para edificar una ciudad y establecer una civilización, después de su crimen, nos muestra que Dios puede usar incluso a personas gravemente defectuosas para propósitos constructivos. Esto no minimiza la gravedad del pecado, pero sí nos recuerda que ninguna persona está más allá de la posibilidad de contribuir positivamente a la humanidad. Finalmente, la preservación de la línea genealógica a través de Set nos enseña que los propósitos divinos trascienden los fracasos humanos individuales. Cuando una línea se corrompe o desvía, Dios siempre tiene maneras de continuar su plan redentor. Esta es una fuente poderosa de esperanza para nuestro mundo contemporáneo. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje extraordinario por uno de los misterios más profundos de las Sagradas Escrituras. Lo que comenzó como una pregunta simple sobre la identidad de la esposa de Caín se ha transformado en una revelación completa sobre los orígenes de la humanidad, la naturaleza del plan divino y las verdades ocultas que han permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. La respuesta al misterio ha estado siempre frente a nosotros, escrita claramente en Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Las hijas olvidadas de Adán y Eva no son un mito ni una especulación teológica, son una realidad bíblica documentada que explica perfectamente no solo el origen de la esposa de Caín, sino también el rápido crecimiento poblacional que permitió la edificación de ciudades en los primeros siglos de la humanidad. Hemos descubierto que la longevidad antediluviana de casi 1000 años por persona creaba condiciones completamente diferentes a las que conocemos hoy. Múltiples generaciones coexistían simultáneamente. El conocimiento se acumulaba durante siglos y las familias podían crecer hasta incluir cientos o miles de individuos en relativamente pocos siglos. Los matrimonios entre hermanos y parientes cercanos no solo eran necesarios en aquellos tiempos primordiales, sino que eran genéticamente seguros debido a la perfección original del código genético humano. Solo después de milenios de corrupción acumulada, Dios estableció las prohibiciones de consanguinidad en la ley mosaica para proteger la salud de las generaciones futuras. La tierra de Nod se revela no como un lugar geográfico misterioso poblado por humanidades desconocidas, sino como el estado existencial de errancia espiritual que caracterizó la vida de Caín después de su separación de la presencia divina. La marca protectora que Dios puso sobre él demuestra que incluso en medio del juicio, la misericordia divina opera para prevenir males mayores y ofrecer oportunidades de gracia. Las tradiciones ancestrales preservadas en textos como el libro de los jubileos y los testimonios de historiadores como Flavio Josefo confirman que los estudiosos antiguos entendían claramente la existencia de múltiples hijos e hijas de Adán y Eva, y no veían problema alguno en los matrimonios consanguíneos de los primeros tiempos. Pero más allá de resolver un enigma histórico, esta revelación nos ha enseñado verdades espirituales profundas que trascienden el tiempo. Hemos aprendido que Dios valora la actitud del corazón por encima del ritual externo,
que somos verdaderamente guardadores de nuestros hermanos, que el pecado es una fuerza activa que podemos dominar con ayuda divina, y que la misericordia de Dios opera incluso en las circunstancias más desesperadas. La unidad fundamental de la familia humana, confirmada tanto por las Escrituras como por la ciencia moderna, desafía todas las divisiones artificiales que hemos creado basadas en raza, etnia o nacionalidad. Todos somos literalmente hermanos y hermanas, descendientes de los mismos padres primordiales, portadores de la misma imagen divina. En una época donde la humanidad parece más dividida que nunca, esta verdad tiene el poder de transformar corazones y sociedades. Cuando entendemos que el extraño en la calle, el refugiado que busca asilo, la persona de diferente color de piel o cultura, son todos parte de nuestra familia extendida, la compasión y el amor se convierten en respuestas naturales en lugar de excepciones heroicas. La historia de Caín nos recuerda también que ningún fracaso es definitivo en los planes de Dios. Incluso después del primer homicidio de la historia, la vida continuó, la civilización se desarrolló y el propósito redentor divino siguió adelante a través de la línea de Set. Esta es una fuente poderosa de esperanza para todos nosotros que hemos fallado en diferentes grados, pero anhelamos ser parte del plan divino. Si este contenido ha enriquecido tu comprensión de las Escrituras y te ha ayudado a ver la sabiduría profunda escondida en los textos bíblicos, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este video con otros buscadores de la verdad que puedan beneficiarse de estas revelaciones. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Vuestro tiempo y atención son preciosos, y estoy honrado de haberlos compartido explorando juntos los misterios sagrados. Suscribíos al canal para no perderos futuras revelaciones. Compartid este video para que otros puedan conocer estas verdades ocultas y seguid viendo el próximo video que aparecerá en vuestra pantalla, donde continuaremos desentrañando los secretos más profundos de las Sagradas Escrituras. Que la paz y la sabiduría del Altísimo os acompañen hasta que nos volvamos a encontrar en la búsqueda de su verdad revelada.